Hola chicos, buenas tardes, o buenos días, o ya no sé ni en qué tiempo me encuentro. Espero que todos estéis bien y todos pensabais que os habíais librado de mí. Pues no, sigo aquí, dando el tostón. Así que nada, grabo este vídeo para continuar con el tema de cinemática y en el que vamos a ver velocidad y aceleración, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Velocidad, lo primero de todo. Mirar el recuadro que pone aquí. Dice: la velocidad es una magnitud que indica la rapidez con la que varía la posición de un móvil en relación al tiempo. Es decir, la velocidad lo que nos indica es de qué manera varía la posición de un móvil con respecto al tiempo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo que se mueve desde 1 hasta 2, pues si ese cuerpo, por ejemplo, es un caracol que está haciendo esta trayectoria amarilla, pues sabemos que lleva una velocidad lenta porque tarda mucho tiempo en recorrer este espacio. Si por el contrario hablásemos de un vehículo de Fórmula 1, el tiempo que tarda en tomar una curva de un circuito, ¿de acuerdo? Desde el punto 1 hasta el 2 lo haría muy rápidamente. Por lo tanto, la velocidad nos dice, nos da una idea de cuánto tiempo tarda en recorrer un determinado trayecto un móvil, ¿vale? Tenemos que distinguir entre qué es la velocidad media y qué es la velocidad instantánea que veremos a continuación. Vamos a ver, para que diferenciéis una cosa de la otra. Este texto de aquí os pongo a leer, no hace falta que lo copiéis en la libreta. De nuevo, lo subrayado en amarillo y lo escrito por mí a mano sí que lo tenéis que copiar en la libreta, pero lo que pongo a leer simplemente es para que lo leáis y sepáis de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Si no lo queréis copiar no hace falta, no es obligatorio. Si vosotros leéis el texto de aquí, nos habla de un pelotón de ciclistas que están haciendo una etapa del Tour de Francia, una etapa que tiene salida en un determinado punto y una finalización al cabo de X kilómetros y de cierto tiempo en otro punto, ¿de acuerdo? Una salida y una llegada a meta. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, cuál fue la velocidad del ganador, y nos dicen, pues la velocidad media que llevó el ciclista fue de 60 kilómetros a la hora. No tengo ni puñetera idea no sé montar en bici, aunque os parezca ridículo, no sé montar en bici, ¿vale? Digo una cifra al tuntún, os podéis reír de mí ahora que no os veo. Aprovechar. Entonces, si decimos que la velocidad media a la que ese ciclista ha recorrido, uno de los ciclistas ha recorrido esa etapa del Tour de Francia, pues, y decimos que es de 60 kilómetros a la hora, eso quiere decir que cuando salió de la salida y hasta que llegó a meta, llevó una velocidad todo el rato constante de 60 kilómetros a la hora. No, eso no es así. ¿Qué es lo que quiere decir? Realmente, en una etapa de una vuelta ciclista, sabéis que hay tramos llanos, hay tramos de subida a montañas y hay tramos en los que se descienden esas montañas. Por lo tanto, hay tramos en los que la velocidad es mayor y hay tramos en los que la velocidad es menor. Cuando se está subiendo una montaña, la velocidad será menor. Cuando está bajando la montaña, ese ciclista lleva una velocidad mayor, y cuando está en plano, pues será una velocidad intermedia entre una y otra, ¿de acuerdo? Con un valor intermedio entre uno y otro. Entonces, cuando hablamos, por tanto, de que la velocidad que ha llevado ese ciclista en esa etapa del Tour de Francia es de 60 km por hora, a lo que hago referencia es a la velocidad media que ha llevado el ciclista. No en la velocidad que ha llevado en cada instante. En cada instante ha llevado uno, pero la media en general es una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, esa velocidad media, ¿cómo la vamos a calcular en física? En los problemas que nos vamos a ir encontrando. Esa velocidad media, para un recorrido entre los puntos 1 y 2, que se inicia en el tiempo t sub 0 y finaliza en t sub 1, viene dado por esta expresión, esta de aquí. Es decir, la velocidad media
es el cociente entre el vector desplazamiento, que ya lo vimos en los vídeos anteriores, entre el intervalo de tiempo que tarda en hacer ese desplazamiento. ¿Qué era el vector desplazamiento? Acordaros, el vector final menos el vector de posición final menos el vector de posición inicial. ¿Y el intervalo de tiempo? Pues el tiempo que ha tardado en hacer ese recorrido, que sería el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿de acuerdo? Donde incremento de R es el vector de desplazamiento, repito, incremento de T el intervalo de tiempo. ¿En qué unidades se mide la velocidad? Todos lo sabemos ya, en el sistema internacional se mide en metros por segundo, ¿vale? Entonces, ¿la velocidad media es un vector? Sí, ¿por qué? Porque si os dais cuenta es un cociente entre un vector, que es el vector desplazamiento, entre un número. Y si yo un vector, por matemáticas lo tenéis que saber, si yo un vector lo divido entre un número, el resultado es otro vector. Por lo tanto, este cociente, que es la velocidad, significa que la velocidad es un vector. Entonces, las características del vector de la velocidad media es su módulo. ¿Cuál va a ser? El módulo del vector desplazamiento entre el intervalo de tiempo. El módulo del vector desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Lo pone aquí escrito, ¿de acuerdo? ¿Qué dirección va a tener el vector velocidad? Pues el vector velocidad va a tener la misma dirección que el vector desplazamiento. Tienen la misma, porque son simplemente cogido un vector y lo he dividido en un número, eso no cambia la dirección, simplemente lo hace que el módulo sea más pequeño, pero no varía la línea, de acuerdo, en la cual se encuentra el vector. Por lo tanto, la velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si este es el vector desplazamiento, este es el vector velocidad, ¿de acuerdo? Aquí se ve porque como están muy separados no se ve muy bien, pero realmente tendría que ser así, ¿de acuerdo? Siguiendo la misma línea. Seguimos. Dirección, la misma que el vector desplazamiento, como acabamos de ver, y sentido, el del avance del movimiento, ¿de acuerdo? Si el movimiento de un cuerpo, este cuerpo que es el bolígrafo que se mueve hacia allá, pues ¿qué sentido tendrá? El de la derecha. Si yo tengo que el cuerpo se está moviendo hacia allá, el sentido será el de la izquierda, ¿de acuerdo? El sentido es el del avance del movimiento. Entonces, veamos un ejemplo resuelto. Aquí nos habla de que el sonido tarda 10 segundos en recorrer 3,4 kilómetros. Es un dato que nos da. Es decir, cualquier sonido tarda en recorrer 3,4 kilómetros 10 segundos, ¿vale? Calcula el tiempo que tendríamos que tardaremos en recibir el eco cuando gritamos frente a una ladera de una montaña situado a 680 metros de distancia, ¿vale? Entonces, el dibujo representa un señor que está pegando un grito, las ondas amarillas son las del sonido, llegan a la montaña, rebotan y para poder volver a escuchar nuestro sonido, es decir, para escuchar el eco, ese sonido tiene que rebotar en la montaña y luego las rayas naranjas, ¿de acuerdo? Es ese sonido de camino de vuelta hacia mi oído para que yo lo escuche. Por lo tanto, la distancia que recorre el sonido es ida y vuelta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber? Porque lo que nos preguntan es ¿qué tiempo tardaremos en recibir el eco? Cuando le gritamos, el tiempo que tarda en hacer este recorrido el sonido, ¿de acuerdo? Cuando gritamos ante una montaña, aquí os he dibujado como si esta raya morada fuera la montaña, pues cuando la montaña se encuentra a una separación de 680 metros de distancia. Lo primero de todo, con los dos datos que nos dan, 10 segundos generales, no es en este caso en concreto, habla del sonido, simplemente que recorre 3,4 kilómetros en 10 segundos. Vale, pues con esos dos datos de espacio y de tiempo, yo lo que yo puedo calcular es la velocidad. La velocidad es siempre espacio partido por el tiempo. Como el espacio nos lo dan en kilómetros, pues lo pongo en metros. Como el tiempo, voy a poner una M de metros, darme un segundo, que se les olvida en el libro.
3.400 metros y lo divido entre el tiempo que ya viene en el sistema internacional, por lo tanto no hay que hacer ningún cambio, 10 segundos. La velocidad a la cual se mueve el sonido es de 340 metros por segundo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos preguntaba el problema? El problema nos dice que cuánto tiempo tardaremos en escuchar de vuelta el eco cuando gritamos delante de una montaña que se encuentra a 680 metros de distancia. Pues como ya sé que la velocidad a la que se mueve el sonido es de 340, ya sé ese valor, 340, ¿de acuerdo? El espacio que recorre 340, perdón. El espacio que recorre, sabemos que si son 680 metros la distancia entre el señor y la montaña, tiene que ser 680 de ida y 680 de vuelta, por lo tanto 680 entre 2. Y el tiempo es lo que nosotros nos están preguntando. Aquí lo que hace es despejar el tiempo, está dividiendo. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando a la v. Y como yo quiero dejar el tiempo solo, la v que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, tiempo es igual a espacio partido por velocidad. Simplemente me queda hacer el cociente de la distancia que recorre el sonido entre la velocidad, ¿de acuerdo? Entre la velocidad y me daría 4 segundos. Entonces, 4 segundos es lo que yo tardaría en escuchar mi eco de vuelta, después del grito, rebotar contra la pared y volver a mi oído. Vale, pues continuamos con velocidad instantánea. Mirar, la velocidad instantánea, al igual que hablábamos antes de que la velocidad media era la velocidad media de un recorrido, ¿de acuerdo? La instantánea es la que tiene en un determinado instante el móvil, ¿de acuerdo? El ciclista en un determinado momento, en un determinado instante. Entonces, la velocidad instantánea es para un recorrido entre los puntos 0 y 1, en el intervalo de tiempo incremento de tal será este cociente, pero esa es la expresión de la velocidad media. Para que sea instantánea tenemos que considerar que el espacio de tiempo es muy pequeño, y cuando digo muy pequeño es muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad instantánea, porque estamos hablando de la velocidad en un instante, y en un instante en concreto tiene que ser un intervalo de tiempo muy pequeño. Para poder, por tanto, poder calcular la velocidad instantánea, vendrá dada por la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, diferencias. Si me piden la velocidad media, tendré que calcular el vector de posición final, el vector de posición inicial, y hacer la resta para poder calcular el vector desplazamiento y dividir el vector desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Para hacer un problema donde me piden velocidad instantánea, lo que tendré que hacer es la derivada del vector de posición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mirad, en este ejemplo de aquí, tenemos que, por ejemplo, tenemos un móvil, ¿vale?, que tiene este vector de posición. Ese sería el vector de posición de un móvil determinado, del que sea, de un cuerpo que se está moviendo, tiene ese vector de posición en función del tiempo. Si me piden la velocidad instantánea, lo que tengo que hacer es hacer la derivada del vector de posición con respecto del tiempo, aplicando ¿qué? Las reglas de derivación. Acordaros que ya lo estuvimos viendo en vídeos anteriores y que además os he corregido ya los ejercicios de derivadas, ¿de acuerdo? Os he mandado las soluciones y por el momento nadie me ha preguntado dudas. ¿Eso quiere decir que os las habéis pasado, que os ha dado igual o que todos las teníais bien, o que no las teníais bien, pero al verle la solución que yo os he escrito se os han aclarado las dudas? Así que yo sigo para adelante si no me preguntáis nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivar esto. La derivada de t, pues la derivada de t es 1, ¿vale? Se queda como 6 por 1, 6. Y la derivada de una potencia, el exponente pasaba adelante, multiplicaba el 2 y por eso se convierte en un 4 y se le restaba 1 al exponente, por lo tanto se queda como t. Entonces, la velocidad instantánea vendrá determinada por el vector 6i más 4tj. Por ejemplo, dice, si además de esto nos piden la velocidad instantánea transcurridos, por ejemplo, 3 segundos,
Pues lo que tengo es, ¿no tengo yo ya el vector velocidad instantánea? Pues lo que me queda de hacer sería sustituir el t, el vector, en el vector velocidad instantánea, sustituir t por 3. Si lo hacemos, cogemos nuestro vector, sustituimos la t, que solamente en la componente x, como veis, no aparece, sí en la y. La componente x la dejo igual, multiplico 4, sustituyo el tiempo por 3 segundos y me quedaría 6i más 12j. Esa sería la velocidad instantánea a los 3 segundos, de este caso en concreto. Bueno, pues la siguiente parte del tema sería hablar de la aceleración, ¿vale? Veamos, ¿qué es la aceleración? Veamos. A ver si centro imagen. Aquí. La aceleración. Vale. Como veremos después, dice aquí en el texto, si sobre un cuerpo no actuase ninguna influencia externa, este se movería en línea recta y con velocidad constante. Es decir, imaginaros que yo tengo una pelota y le pego un golpe con la mano y va moviéndose por el suelo. Si el suelo es de chinarro, ¿qué pasará al cabo de muy poquito tiempo? Que la pelota se parará. Si el suelo es, por ejemplo, el de una pista de fulbito, que sabes que es cemento y que es mucho más liso, le doy una pelota y esa pelota que le doy una patada y esa pelota que se va deslizando, rozando el suelo, se parará, pero tardará más tiempo. Si esa misma patada se la doy a una pelota en una pista de hielo, tardará muchísimo más tiempo en pararse. Es decir, irá por el hielo y avanzará mucho más que en el caso de que fuera chinarro, en el caso de que fuese una pista de fulbito o en cualquiera de esos dos casos. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué la pelota en el chinarro se frena antes que en una pista de fulbito, que en una pista de hielo? Eso es debido a que sobre la pelota actúan fuerzas que frenan el avance de la pelota. En el chinarro, la fuerza que impide o hace que frene antes la pelota y se pare antes es debido a que el rozamiento, ¿de acuerdo? Que eso os tiene que sonar del curso anterior, o al menos de tercero, que se da seguro. El rozamiento con la superficie es muy alto, es decir, el rozamiento de la pelota con las piedras del chinarro es muy alto y hace que la pelota pues se pare antes. Si yo con el mismo impulso le doy una patada a la pelota en una pista de fulbito, que sabes que es de cemento y que es más lisa, pues la pelota tardará mucho más en pararse, pero sí se para, llega un momento en que se para. ¿Por qué? Pues porque aunque la superficie sea menos rugosa que en el caso del chinarro, también existe un rozamiento y esa fuerza de rozamiento frena el avance de la pelota y llega un momento en el que se para. Si ahora nos vamos a una pista de hielo, tenemos 3/4 de lo mismo. El rozamiento entre la pelota y el hielo es muy bajo y por lo tanto con el mismo impulso de patada, es decir, con la misma fuerza lanza la pelota y ésta será capaz de avanzar muchísima más distancia, aunque terminará parándose, porque aunque sea poco, el rozamiento también existe entre el hielo y la pelota. ¿Eso qué quiere decir? Que los cuerpos al final terminan parándose, aunque si yo no sigo actuando, si yo no sigo manteniendo una fuerza sobre ellos, terminan parándose debido a que existen fuerzas que los frenan, que en este caso son las fuerzas de rozamiento, en estos casos que os he explicado, ¿vale? Pues lo que dice aquí de que si sobre un cuerpo no actuase ninguna influencia externa, este se movería en línea recta y con velocidad constante. Si nosotros lográsemos una superficie de hielo hiper pulida, de tal manera que no ofreciera ningún rozamiento, es decir, que no existiera ninguna fuerza de rozamiento que frenara el avance de la pelota, si yo le diera una patada con el mismo impulso que en los ejemplos anteriores a esa pelota,
al cabo de cierto tiempo veríamos que la pelota no se ha detenido. Continuaría y continuaría moviéndose porque no existe nada que lo frene, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace que un movimiento acelere o frene? Pues son las fuerzas. Cuando yo voy en un vehículo y estoy conduciendo, si piso el acelerador, lo que hago es transmitirle a las ruedas las fuerzas del motor en sentido positivo, y lo que hacen es que se aumenta la velocidad. Aplico una fuerza, ¿de acuerdo? Al pisar el acelerador de un vehículo que se traduce en un aumento de la velocidad. Si por el contrario un vehículo que se encuentra en movimiento, lo que yo hago es aplicar el freno, ¿vale? Pues lo que hago es aplicar una fuerza del motor en contra del avance del vehículo, ¿vale? Y que lo que hace es que favorezca la disminución de la velocidad hasta detenerse o simplemente hasta disminuirla, ¿vale? Entonces, son las fuerzas las que hacen que los movimientos cambien la velocidad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y la velocidad puede cambiar tanto en módulo como en dirección o sentido. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un vehículo, el bolígrafo que se está moviendo y lo estoy moviendo a velocidad constante, ¿de acuerdo? Yo le estoy aplicando una fuerza, está moviéndose a velocidad constante y viene alguien y me da una palmada en la mano y hace que el cuerpo se mueva así. Ha habido la acción de una fuerza que ha hecho que aumentara la velocidad de movimiento del bolígrafo, ¿vale? Es decir, deben de haber fuerzas para que cambie. Entonces, al aumentar la fuerza que yo aplico sobre el bolígrafo, aumenta la velocidad en módulo, es decir, al aumentar la fuerza del motor del vehículo pisando el acelerador, quemando más gasolina y teniendo más impulso el vehículo, aumenta la velocidad del coche, ¿de acuerdo? Imaginaros que va por una trayectoria de un tramo de autovía que sea en línea recta. Pues la velocidad puede cambiar solamente en módulo, no tiene por qué cambiar la dirección ni el sentido. Sigo en la misma dirección en línea recta, sigo en el sentido de avance hacia adelante en la autovía, pero lo que he hecho es cambiar el módulo de la velocidad, ¿de acuerdo? De 60, al apretar el acelerador, he pasado a 120 km por hora. Bien, pero también puedo cambiar la velocidad manteniendo el módulo constante. Imaginaros una noria. ¿Es una noria? Sí, lo que da vueltas en los parques de atracciones. Una noria dando vueltas. Siempre a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Es un movimiento circular donde si nos fijamos en un punto va recorriendo una trayectoria circular